Jueves 28 de noviembre del 2024, bloqueado transmitiendo para TikTok. Normalmente yo he hecho muchas entrevistas, no entrevistas, charla de amigos, mirá, acá, tomando café. Muchas charlas hemos hecho de lo que es el combate antisubversivo. ¿Por qué? Porque de Malvinas hay mucho escrito, todo el mundo escribió, más o menos se conoce mucho, lo de la subversión no. Pero hoy, jueves 28 de noviembre, vamos a charlar con un amigo mío, Pedro, que ahora se va a presentar, este, que no es nada más ni nada menos que un sobreviviente del crucero General Belgrano. Yo del crucero General Belgrano conozco muy poco y voy a aprender con ustedes hoy y voy a tener la posibilidad, creo, importantísima y única, por lo menos para mí, de conocer cómo fue o qué es lo que pasó en el crucero General Belgrano. Y para eso, bueno, Pedro, te doy la palabra para que te presentes un poco. Bueno, ¿qué tal, Guillermo? Yo soy Pedro Armando Pinto, soy sobreviviente del crucero a la General Belgrano. este, eh, y bueno, más o menos te cuento algo de mi historia, ¿viste? Yo, en 1982, como todos saben, se hacía el servicio militar obligatorio y por la numeración alta me tocó Marina, en la cual me incorporaron a la Armada y de ahí me llevaron a Campo Sarmiento y después directamente de ahí hice un curso de telefonista, radiotelefonista, y me destinaron a la dotación del crucero, ¿no? Que era, eh, que era parte de la dotación del crucero. Te pido que te alejes un poquitito del micrófono, que estás ahí, exacto. A ver, y bueno, te destinan al crucero General Belgrano y bueno, vos ni sospechabas que ibas a terminar en el medio de una guerra, ¿no es cierto? No, no, la verdad que no, porque incluso con decirte que yo ya me faltaban 2 meses para salir de baja cuando se inició todo el conflicto, ¿no? Está bien. Y cómo, esto es importante, ¿no? Porque uno habla siempre de la guerra, pero no habla de los hombres. A mí me gusta hablar de los hombres y su interior, sin dejar también bueno, de hablar de la guerra también. Pero, Pedro, Pedro, pará, nos olvidamos de decir tu apellido. Decir tu apellido. Pedro Pinto, Pinto. Pinto. ¿Cómo recibís vos la noticia de que vas a entrar en conflicto? O sea, ¿cómo lo recibiste vos? Es decir, ¿qué es lo que te pasó a vos, Pedro Pinto, cuando a vos te dicen, mirá, esto va para escalar? Bueno, yo realmente me enteré del conflicto en Ushuaia, cuando estábamos en Ushuaia, ¿no? Que ahí, y, y de uno, ¿viste? ¿No? No sabíamos nada, pero hasta que estábamos en Puerto de Ushuaia, empezamos a cargar, se empezó a proveer de munición el buque y ahí prácticamente sabíamos que íbamos a la guerra. Y la relación, digamos, a partir de que uno, te pido que te alejes un poquitito ahí, exacto. Eh, a partir de que ustedes, o sea, toda la tripulación del General Belgrano se entera de que van a ir, digamos, a una zona de conflicto al teatro de operaciones, eh, te pregunto, ¿cambia un poco la relación? ¿Cómo se empiezan a interrelacionar ustedes como soldados, como conscriptos, con la tripulación oficiales, suboficiales y todo eso? Sí, bueno, la relación era toda armónica, ¿viste? ¿No? Éramos todos prácticamente, éramos una familia, ¿no? Sabíamos que nos cuidábamos entre nosotros, ¿no? Porque sabíamos que todos dependíamos de uno, ¿no? Y Y, del ento- compañero. y entonces zarpan hacia la zona, digamos, de conflicto, digamos, las 200. Ustedes estaban fuera de las 200 millas, 500 millas o 200, eran 200. Sí, fuera de las 200 millas de excursión, ¿no? Fuera de 200 millas de exclusión.
¿Cómo fueron esos 2 días, ponele, previos digamos, a que ocurriera todo lo que ocurrió? ¿Cómo se venían dando, cómo trabajaban, qué es lo que hacían? ¿Cuál era la rutina? ¿En qué situación estaban? ¿Si estaban en alerta o no? No, no, estábamos en alerta permanente, incluso cubríamos puestos de combate, hacíamos guardia de combate, ¿no? Yo, el puesto de combate mío era este, la ametralladora 20 milímetros antiaérea, ¿no? Que hacíamos guardia. Y y la persona, digamos, el ser humano en esa situación que es previa al combate o posible combate, te pregunto porque parece una pavada, pero para los que no lo pasamos, no lo sabemos. ¿Se duerme bien? ¿Podés descansar bien? ¿Vos estás tranquilo? ¿Estás tensionado? ¿Qué te pasa por adentro en ese previo al posible entrada en combate? No, la verdad que no, en realidad no tuvimos tiempo porque realmente fue el otro día que eh, el submarino el día anterior nos venía siguiendo y al otro día no, vino la orden de hundir al crucero, ¿no? Que incluso cuando, en el momento del hundimiento del crucero, yo estaba en el comedor, Sí, pero estaba en el comedor. ¿cómo, cómo, cómo fue, qué es lo primero que sentís? Es decir, ¿qué es lo primero que sentís cuando se produce, digamos, el impacto? Y bueno, realmente lo primero que sentí fue, ¿cómo te puedo explicar? Cuando pegaron los torpedos, estaba en el comedor, pegaron los torpedos, este, me, la misma onda expansiva me sacó y me hizo dar contra la mampara, ¿no? Y automáticamente se cortaron la luz y no se veía nada, solamente un rayo que seguíamos nosotros la luz que entraba, ¿viste? Que llegamos a salir, todo lo que salieron prácticamente por el tambucho a la cubierta principal del barco, ¿no? O sea que una vez que impacta, y después cómo se continúa, digamos, impacta y qué cosas empiezan a pasar dentro del buque. Es decir, me gustaría saber, digamos, cómo se va desarrollando la acción a partir de ese impacto que empieza, digamos, a hundir al Y, general Belgrano. y bueno, del momento del impacto, bueno, lo primero que uno atina es, en mi caso personal, a levantarme y tratar como conocía el buque, de salir a la superficie, ¿no? Tratar de salir por donde sea a la cubierta del buque, ¿no? Para ver si, este, que incluso hicimos, eh, la mayoría que salió por nos seguíamos unos a los otros, ¿no? Agarrándonos hasta para poder salir, ¿viste? O sea que pudieron ustedes salir, digamos, relativamente fácilmente del buque. Por suerte, sí, ¿viste? Pudimos salir, con suerte. Y, cuando el buque se empieza a hundir, no sé si vos estabas cuando se empieza a hundir, te mareás o qué pasa ahí con la noción de tiempo y espacio? Y en realidad, bueno, mira, te explico. Cuando yo salí a la cubierta principal, lo primero que hice, como estábamos instruidos, automáticamente fui al mi puesto de combate, ¿no? Que era la ametralladora 20 milímetros. Estuve ahí hasta que, porque se hundió prácticamente rápido el buque, hasta que dieron el abandono del buque, ¿no? Y cada uno ya tenía asignada su balsa, que yo fui a la balsa que me asignaron. Así que, y bueno, cuando dieron así que prácticamente el agua, estaba tan escurrida el barco que al agua directamente, el agua del mar la tocaba con la mano. Pero ahí cuando dan la orden de abandono del barco, digamos, dentro de lo que fue la tripulación o la dotación del general Belgrano hubo muchas pérdidas de vidas humanas. ¿A qué se debió eso? ¿Qué fue lo que pasó que digamos hubo tantas pérdidas de vidas humanas? Bueno, obviamente por el impacto también, ¿no? Pero Sucede porque prácticamente el torpedo pegó prácticamente en el centro del barco, del buque, ¿viste? Y después el otro pegó prácticamente le sacó 15 metros de proa, que incluso si pegaba 10 15 metros más atrás estaban en Santa Bárbara.
y yo calculo que si pegaban a Santa Bárbara no quedaba nada del buque, ¿no? Y la mayoría de los muertos fueron prácticamente los que pegaron en la sala de máquinas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Alcanzaron a emitir un mensaje de socorro? ¿Cómo alcanzaron a emitir un mensaje de socorro? Este, no, la verdad que no, No no les dio, sabría, no no les dio tiempo a nada. dio tiempo a nada, ¿viste? Eso fue, digamos, ¿en qué momento del día fue? ¿Fue a la noche, a la tarde o a la mañana temprano? Prácticamente a las 16 horas, 16:01 horas, a la tarde. A la tarde. O sea que encima Claro. tenías el sol, digamos, medio como bajando en invierno. Prácticamente sí, sí. Entonces eso te produce un poco también de desorientación espacial por el tema del mar y el sol, te confunde un poco. Así que y bueno, hasta que se logró abandonar el barco, incluso yo prácticamente cuando la ola, el viento lo teníamos en contra, que me llevaba contra a la balsa, me traía contra el buque, ¿viste? Y pude salir por la proa, prácticamente pasamos por abajo del ancla, ¿no? Ajá, ajá. Hasta que nos pudimos subir y nos llevó a la otra banda. Y ahí nos alejamos del barco. Y escúchame, ¿y cuánto tiempo estuvieron a la deriva ustedes? Y yo estuve entre 36 casi 39 horas a la deriva. Y contame un poco cómo se vivió eso, cómo es estar en una balsa en el medio del mar 36 horas, prácticamente un día y medio. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Qué era lo que hablaban? En fin, ¿cómo se No, vivía ahí adentro? y la verdad que uno piensa en la familia, ¿viste? En la familia, en la madre, en los padres, ¿viste? Porque incluso las primeras 24 horas no tomamos nada, ¿viste? Agua, después empezamos a tomar agua. Y incluso la balsa que me tocó a mí estaba pinchada, ¿viste? Que mis compañeros, al estar pinchadas, empezaron a pasar a otras balsas. Y bueno, entre mí dije, bueno, si mi destino es que, que muera mi balsa, ¿viste? Y bueno, me quedé y que la pasamos inflando. Y bueno, gracias a Dios sobreviví, ¿no? Pero la verdad que éramos todo lo que estábamos todos prácticamente con mucho frío y te llegabas a orinar todo encima, ¿viste? No, era impresionante el frío que hacía. Sí, me han contado los pilotos de combate que resistir 2 minutos nada más en el agua con el antiexposición. O sea que me imagino que debe haber sido un frío terrible. Sí, sí, sí. ¿Podían comer algo? ¿Cómo se No, no, cal- incluso las balsas estaban provistas mejor dicho, de caramelos, agua, suero, todo eso, ¿viste? Ya tenían ¿Y, así que y había alguna manera de poder alimentarse con algo sólido, digamos carne deshidratada o algo de eso? no, 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 había azúcar, caramelos dulces, y después todas las cosas generalmente agua, ¿viste? ¿Tuviste la oportunidad o tuviste la desgracia de poder ver gente, digamos, que hubiera fallecido por el impacto y eso? O Sí, gente... cuando estuve prácticamente en el puesto de combate, veo un compañero, ¿viste? Que salió a cubierta, prácticamente salió con el cinto, ¿viste? Estaba todo quemado. Se ve eh, que el petróleo que, ¿viste? Estaba todo quemado, ¿viste? Prácticamente estaba desnudo. Qué increíble. Y eso me impactó mucho, ¿viste? Realmente, incluso hay a veces que a veces lo recuerdo, ¿viste? Y hace más de 42 años que uno lleva esa mochila que todavía no se la puede sacar de encima. Ahí vamos entrando un poco en el tema humano, digo, el soldado, el veterano de esa guerra. eh,
justamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué mochilas lleva? ¿Cuáles son las cosas que te persiguen y, y no podés cerrarlo, no te dejan cerrar un ciclo? Y son cosas, son recuerdos y a veces, muchas veces uno piensa de todo lo que te ha pasado, has vivido, Pero, que pero, realmente, pero, pero me refiero porque, está bien, pero yo me refiero porque vos decís eso y la gente no sabe qué. Es decir, claro, para que la gente entienda qué es lo que, por qué ustedes no han quedado muchos bien, me gustaría que le cuentes a la gente, digamos, literalmente, qué cosas te dan vuelta todavía sobre, qué fantasmas tenés todavía dentro tuyo que no te dejan, digamos, cerrar un y- ciclo, ¿no? no, no, sí, mira, el fantasma que siempre me da vuelta, ¿viste? Es el momento del impacto y después de los compañeros y todo lo que quedaron. Realmente eso realmente a veces me pone, incluso a veces, este, estoy en casa y prefiero estar solo, ¿viste? Me encierro en la pieza y estoy hasta que, incluso mi familia, ¿viste? Me deja hasta que, este, bueno, hasta que después me pasa, ¿viste? Después salgo y incluso hay días, incluso que hay muchas veces ni a mi familia le conté por las cosas que he vivido y las que he pasado en el crucero. Incluso muchas veces mis hijos, ¿viste? Le dicen a los amigos, mirá, mi papá nunca me habló de la guerra. Nunca hablaste de la guerra. Bueno, qué bueno que estés hablando ahora, porque vos sabés que hay mucha gente que, como yo decía, yo me dedico más a todo lo que fue todo el combate antisubversivo, porque de eso no se sabe nada. De la guerra de Malvinas se sabe muchísimo, pero en el caso del Belgrano, eh, por lo menos yo no he visto que se haya hablado mucho del Belgrano. Y tener un sobreviviente del Belgrano no es cosa menor. Yo te quería preguntar. Cuando vos estás en la balsa, digamos, ahí a la deriva en el mar, que te morís y no te morís, te hundís y no te hundís, que me quiero llegar a imaginar, pero seguramente no voy a llegar a imaginarme completamente la desesperación de una persona por sobrevivir. ¿Qué se siente cómo fue el rescate? Es decir, ¿cómo te rescatan? Y bueno, a mí me rescató el Piedrabuena. Prácticamente después de las horas esas, cuando prácticamente nos rescataron, yo lo único que podía mover eran los ojos, ¿viste? Porque lamentablemente estaba todo tan entumecido que no podía moverse, solamente movía los ojos. Y cuando me subieron al buque, por intermedio de una soga y una tabla, crucé los brazos y nos levantaron a uno por uno. Uno por uno. Y ahí después te trasladan al continente. Y después de ahí nos trasladan, nos llevan a Ushuaia. Y Después de Ushuaia, ahí cuando llegás a Ushuaia, cuando llegás a Ushuaia, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se vive eso en Ushuaia? O sea, ¿cómo vivís vos Ushuaia después de semejante experiencia en el medio del mar? sí, ¿Cómo? bueno, en Ushuaia, nos llevaron, nos agruparon a todos, los controlaron a todos y realmente nos cambiaron todo tipo de abrigo, nos dieron ropa nueva. Este, y bueno, y después de ahí nos mandaron a Puerto Belgrano, que fuimos al Hospital Naval, ¿no? ¿Y ahí qué pasa en el hospital Belgrano? En, en el hospital, ahí en Puerto Belgrano, Sí. bueno, nos llevan al hospital y nos hacen un chequeo general a cada uno de nosotros, ¿no? Está. Este, Y luego de eso, ¿qué ocurre? ¿Los derivan, o sea, los mandan a su casa o se quedan ahí en Puerto Belgrano? no, no, bueno, nos derivan, prácticamente nosotros, tengo entendido que no podíamos volver a la guerra porque no, no sabíamos cómo habíamos quedado psicológicamente, ¿no? Pero nos derivan más cerca al domicilio, que a mí me tocó prácticamente, me mandaron a Buenos Aires. Ujú. Hasta que mandaron a Buenos Aires, me destinaron a una base hasta que cumplí, me dieron de baja, ¿no? Bien. O sea, te dan de baja, o sea, el resto de la guerra la viviste, digamos, en el continente. En el continente. Ahora, Exacto.
es un punto importante también. Primero, hay una pregunta que yo te quiero hacer, que me parece que es importante. Y Pedro, eh, está, tiene resentimiento contra los ingleses, tiene bronca. ¿Cuál es el sentimiento después de haber vivido, digamos, semejante experiencia y lo que les pasó a ustedes en el buque? Digo, hay odio, hay resignación, hay un repensar que toda guerra trae consecuencias malas para los dos lados. ¿Qué es lo que piensa Pedro de su propia experiencia como, como parte de una guerra? Bueno, ¿No? en lo mío personal, no le tengo bronca a los ingleses, nada. La guerra, sabemos que la guerra, si no se, ¿cómo te podría decir? Eh, hay que pelear para sobrevivir, ¿no? Si uno, Vos, si vos- uno no, vos sabés que hoy acabo recién de estar con Jeffrey Cardoso. ¿Sabés quién es Jeffrey Cardoso? El teniente coronel británico que identificó los cuerpos de, de nuestra gente allá en Malvinas y que les dio cristiana sepultura en el cementerio de Darwin. Y justamente hablábamos de eso, ¿no? Lo mismo que vos me decís, él me dice, exactamente lo mismo, que la guerra es un mal que los deja marcados a todos, a los que ganan y a los que pierden. Desde el punto de vista de ser humano, después de la guerra, a vos te dan la baja y estos años que has estado después de la guerra, ¿qué, ¿Qué, qué cosas ves que vos pensás que deberían haber hecho y no hicieron? ¿O qué cosas debería la sociedad repensar en cuanto a ustedes? Que algunos dicen que entraron por la puerta trasera de, de los cuarteles para que no los vieran y otros dicen que no, que entraron, digamos, normal, o sea, se fueron a los cuarteles y después se fueron a sus casas. ¿Y le pedirías vos al gobierno con respecto bueno, a los veteranos del Belgrano específicamente, no ya de todo Malvinas, sino del Belgrano? bueno, en realidad, sí, eso es cierto, porque cuando nosotros nos dieron de baja todo eso, como que nos dejaron de al lado en el sentido de que uno iba a buscar trabajo y prácticamente nos tomaban como loquitos de la guerra, ¿no? Nadie nos quería dar trabajo, y uno salió adelante gracias en mi caso, gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, que tuvieron un apoyo incondicional hacia mí y gracias a ellos pude salir adelante, ¿no? Eh, y eso realmente me fortaleció mucho. Ahí me das pie, digo, estamos charlando entre amigos, ¿no? Pero digo, voy pensando, Pedro, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero qué hipócrita que es la sociedad argentina, porque por un lado dice, los dejaron de lado, pero en realidad fue la sociedad la que no les dio trabajo, la sociedad los que los rechazó, la sociedad los que los tomó por locos, ¿o me equivoco? Es así, es así la pura verdad. Sí, y un poco por ahí de olvido de las mismas fuerzas, ¿no? De todas las fuerzas, cada una con sus defectos, pero yo creo que, no sé si vos estás de acuerdo, pero la sociedad argentina es bastante hipócrita en ese sentido, porque le ha echado toda la culpa a las diferentes fuerzas armadas, pero también se ha olvidado que la misma sociedad los ha rechazado. ¿Qué le dirías vos? Suponete que de este lado, que donde estoy yo, está toda la sociedad. Tenés toda la Argentina para decirle lo que vos quieras a esa sociedad que por un lado criticó y dijo los pibes de la guerra, los chicos de la guerra, los hombres de la guerra, y por otro lado un doble discurso de dejarlos de lado. Sí, en realidad, mira, incluso no hace poco estuve en Mendoza y lo que realmente me llenaba era que gente y chicos que cuando fue la época de la guerra, que incluso nos decían que tenían 3 4 años, venían y nos daban un abrazo y nos decían gracias, ¿viste? Eso realmente para nosotros nos llenaba eh, nos hacía sentir muy bien, ¿viste? Incluso a cada uno de nosotros que estaba conmigo, ¿no? Incluso nos pedían sacarse una foto con nosotros y yo siempre generalmente
llevo unas figuras de Malvina o algo y siempre trato de, el que me dice, me da un gesto o algo, siempre le trato de dar algo, ¿no? Para que lo tenga de recuerdo, ¿viste? Sí, eso lo sabemos, pero digo, en cuanto a la gente que los rechazó, los civiles, el pueblo que por un lado decía pobres chicos y después que los rechazaba, o sea, que no les daba trabajo porque pensaba que estaban locos o que no merecían tener trabajo, que eran peligrosos. ¿Qué le dirías vos a ellos? No, la verdad que no, no, realmente no le diría nada. Simplemente que si viene un veterano y se sientan orgullosos que tuvieron gente que, que puso el cuero y puso el cuero por la patria, ¿viste? Ustedes Eso, dieron todo y más, porque yo creo que a los 18 años sos un hombre para pelear, pero también tenés un alma y un corazón y sentís y tenés la falta de la familia, el miedo a la guerra, el miedo a morir. Cómo maneja una persona si es que lo puede manejar o cómo lo manejaste vos? Este miedo a la muerte ahí, que camina al lado tuyo, está al lado tuyo, en cualquier momento te agarra. sí, sí, la verdad, es como, es- ¿cómo te voy a explicar? Realmente, sí, es eso, ¿viste? Uno está, no sabe, este, no sabré explicártelo realmente lo que se siente, ¿viste? Pero Y también otra cosa importante, pues la gente, digamos, muchos que no han tenido la oportunidad de estar en situaciones muy extremas, yo tuve la desgracia también de estar en una situación extrema, pero no como la tuya, pero ¿qué se siente? No sé si vos tuviste la mala suerte de poder ver o de ver morir a un compañero. ¿Qué se siente en ese momento y después con el tiempo, qué es lo que uno siente con respecto a eso? y, y realmente entristece mucho, ¿viste? Por ahí en mi caso me entristece mucho, ¿viste? Recordar o saber incluso cuando se va un veterano, me pone muy triste y, me pone, sí, realmente me pone mal, ¿viste? Te pregunto, ¿vos cobrás una pensión de veterano? Sí, yo cobro la nacional de veterano y la provincial de provincia, ¿no? Bien, bien, Todo lo bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Sentís vos, Pedro, que, digo, son todas preguntas que yo te hago porque también me las pregunto yo, no es que me pregunto yo y te pregunto, ¿sentís que la Argentina, el pueblo argentino, los que nosotros fuimos ahí mientras ustedes estaban matándose en Malvinas, porque también esto es un tema importante, ¿no? Lo hablo ya no desde el Belgrano, sino desde Pedro, mi amigo, a yo, a que soy Guillermo o bloqueado para las redes. Porque esto es algo real que ocurrió. Mientras ustedes estaban matando allá, nosotros acá estábamos en los boliches, comiendo en los restaurantes, calentitos acá, haciendo todo tranquilitos, mientras ustedes pasaban frío y se morían y mataban también. Entonces, eh, ¿vos pensás que o sentís que, que la Argentina tiene que hacer un autoanálisis, una introspección, es decir, analizarse a sí misma, ver sus propios errores y que les debe algo, les debe una explicación o algo? Sí, yo calculo que nos debería una explicación a cada uno a los veteranos, ¿viste? Y a todos nosotros que realmente eso nos haría sentir bien, ¿viste? Este, eh, Bien. Bien. Eh, Yo ahora, para ir, porque mis charlas no son muy largas, pero me gustaría saber, Pedro, mira hacia atrás, allá por esos años 82, y mira ahora cuál es el balance tuyo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que te dejó como enseñanza?
la guerra, digo de valores, enseñanza de camaradería. Bueno, ¿qué es lo que te dejó la guerra, positivo y negativo? Bueno, lo positivo en la camaradería, ¿viste? En cada uno de nosotros, que más en una guerra, que ellos prácticamente eh, pasan a ser como hermanos, ¿viste? Es una, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, a mí me vieron, me dice, soy veterano, o soy veterano, y que es como si lo conociera de toda la vida, ¿no? Hay un lazo muy fuerte entre veteranos, en los que participaron en la guerra, ¿no? En cada uno de nosotros. Y lo malo que te dejó la guerra, Y lo malo que me dejó, eh, son recuerdos, ¿viste? los fantasmas que te Recuerdos persiguen. de los fantasmas que siempre rondan por la cabeza de uno, ¿no? Sí, es muy fuerte porque sí, todos los que han pasado por situaciones de este tipo hablan de esos fantasmas. Por eso yo te preguntaba el tema de los fantasmas. Lo mismo pasa con la gente que estuvo metida en el monte en Tucumán. Yo, bueno, que camino al lado de ellos y hablo con ellos todos los días, me doy una idea o quiero darme una idea de lo que puede pasar por tu cabeza o la cabeza de otros. Seguramente no voy a llegar a comprender todo, pero más o menos creo tener una leve idea de esto. Eh, Hoy en día, Pedro, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo ahora, antes trabajaba en una empresa y eh, trabajaba de foguista, ¿viste? Operaba calderas de extracción. Y ahora estoy trabajando en un colegio de auxiliar. De auxiliar. De Y, y, auxiliar. y si vos Digo, si vos tuvieras que decirle, mejor dicho, me gustaría que le digas algo al pueblo argentino, a esta gente, a nosotros, a mí, a todos nosotros. Y después, por otro lado, los chicos que hoy en día están en primer año, segundo año, en la primaria o incluso en la facultad, no tienen idea de lo que de lo que pasó. Es decir, conocen como si fuera un cuento lejano, pero está muy cerca. Son 40 años que están ahí nomás, o sea, vos te das vuelta y están ahí nomás. ¿Qué le dirías al pueblo argentino como veterano y héroe que sos de la guerra sobreviviente del Belgrano? Y después me gustaría saber un mensaje para los chicos, ¿no? Para ir terminando la charla. Y bueno, el mensaje que le podría dar es que si ven un veterano, que lo aprovechen, que hablen con ellos y que les cuenten porque es una historia viviente, ¿viste? Que aprovechen porque lamentablemente estamos quedando pocos, ¿viste? Y cada vez somos menos, ¿viste? Y tienen la oportunidad única, de que están caminando alrededor de ellos los veteranos, ¿viste? Que si tienen la posibilidad de conocer a un veterano, que se acerquen y le pregunten, ¿viste? Que Bien, cuente parte de la historia. bien. Bueno, Pedro, un deseo para nuestra Argentina, para la patria. Y bueno, que salgamos adelante, pero salgamos entre todos. Bien, Pedro, yo te conocí bueno, ahora voy a terminar yo, me voy a tomar un ratito para hablar yo. Yo te conocí en un asado, te pregunté si podíamos hacer una charla de amigos, hace poco que te conozco, la verdad que, bueno, obviamente, y yo lo entiendo, todos los veteranos, todos, son reacios a hablar porque tienen cosas internas que son de ellos mismos y que les cuesta mucho hablar. Yo te agradezco, la verdad, porque es un testimonio vivo, como yo siempre digo, son la última ola que los que vengan después de nosotros tienen que mantener viva. Nosotros vamos a pasar, pero la historia tiene que estar escrita como corresponde. Ni fueron nenes ni fueron como los han tildado de genocidas o asesinos, no, fueron soldados que fueron a combatir. Hoy justamente hablaba con Jeffrey Cardoso, el teniente coronel que tiene un respeto profundísimo por ustedes y una admiración terrible. Me decía él que cuando iba identificando los cuerpos de nuestra gente, los tomó como sus chicos. Él siempre dice mis chicos,
mis chicos, con un profundo respeto y una profunda admiración por ustedes, porque yo creo que han hecho algo increíble, con poco han hecho muchísimo. Y yo personalmente, y creo que todo el mundo, yo por lo menos te doy las gracias a vos y a todos los que entregaron su sangre para recuperar algo que es nuestro, y espero que algún día, mediante la paz, tratados y qué sé yo, vuelvan a donde tienen que estar, que es en la Argentina. Y, y bueno, honor y gloria para todos los veteranos de la Guerra de Malvinas, que son veteranos, no son excombatientes, son veteranos, y no son chicos de la guerra, son hombres que se hicieron de golpe se hicieron ahí como hombres. Así que yo te voy despidiendo, te doy muchas gracias por haber hablado conmigo. Son las 20:13 de la tarde-noche del jueves 28 de noviembre del 2024, bloqueado, transmitiendo para TikTok. Vamos a volver con otras charlas, con otros amigos, con otras historias de los 70 y también de Malvinas. Nos vemos en la próxima.